El sol caía a plomo sobre el polvoriento camino, pintando largas sombras que se extendían como tentáculos amenazantes. Clara, con su vestido de algodón empapado de sudor, apretaba el riñón de su caballo, intentando ignorar el dolor punzante en su costado. El aire, denso y pesado como una mortaja, olía a tierra seca y a miedo, un miedo que le apretaba el pecho, un nudo frío que le impedía respirar con facilidad. ¿De dónde venía este presentimiento tan terrible? Detrás, los cascos de los caballos de sus acompañantes resonaban en el silencio, un ritmo monótono que contrastaba con el latido frenético de su corazón. Un grito desgarrador rasgó el silencio, seguido de una salva de disparos que resonó en los cañones. El suelo tembló bajo los cascos de los caballos. Clara sintió un golpe sordo en el costado, un dolor lacerante que la obligó a soltar las riendas. Su caballo relinchó, frenético, y se desvió bruscamente. El mundo se convirtió en un torbellino de polvo y confusión, un mar de rostros pálidos y ojos llenos de pánico. El ataque fue brutal, rápido, sin piedad. Los hombres que la acompañaban cayeron uno tras otro, sin tiempo para defenderse. Clara vio la sangre brotar de sus heridas, manchando la arena como siniestras flores rojas. El grito de una mujer, un silbido agónico, el sonido de la muerte, cercana y presente. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el caos anterior, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo, un vacío opresivo que resonaba con el eco de los disparos y los gritos. Clara yacía en el suelo, la tierra seca arañándole la piel. El dolor era insoportable, una ola incesante que la inundaba por completo. ¿Qué quedaba ahora? Su acompañante, un hombre alto y corpulento, estaba muerto a pocos metros, con la mirada fija en un cielo que parecía burlarse de su agonía. El sol abrasador seguía implacable. El aire caliente y pesado le quemaba la garganta, como un soplo de fuego. La soledad era la única compañía en este vasto desierto, donde el horizonte se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un panorama vacío y despiadado. La desesperación se apoderó de ella, fría y lacerante, como el viento helado que recorre un valle desolado. Su aliento se hacía corto y superficial, un reflejo de la agonía que la consumía. ¿Quién la salvaría ahora? ¿Habría alguien dispuesto a ayudarla en este lugar perdido? Las esperanzas se desvanecían como el humo en el viento, llevándose consigo la promesa de un futuro que ahora se antojaba lejano e inalcanzable. El desierto, implacable, la miraba sin piedad, un testigo silencioso de su sufrimiento. El sol, un ojo implacable, seguía su descenso tras las montañas, tiñendo el cielo con tonos violáceos y anaranjados. Clara, apenas consciente, sentía el roce áspero de la tierra en su mejilla, el sabor metálico de la sangre en sus labios. El dolor era un latido constante, un tambor que resonaba en su interior, marcando el ritmo de su lenta agonía. Un zumbido distante, como el susurro del viento entre las rocas, apenas perceptible en medio del dolor y la desesperación. ¿Sería este el fin? ¿Se desvanecería en la nada, absorbida por la inmensidad del desierto? De pronto una sombra se proyectó sobre ella, alta y oscura, interrumpiendo la monótona danza del sol y la muerte. Un hombre, un guerrero apache con el cuerpo cubierto por un manto de cuero desgastado y el rostro adornado por intrincados tatuajes, se agachó junto a ella. Sus ojos, profundos y oscuros como las grietas de un cañón, la observaron con una mezcla de curiosidad y compasión. El aroma a cuero viejo y a cedro inundó el aire, un contraste inesperado con el olor a sangre y a tierra seca. ¿Era un salvador o una nueva amenaza? Tlechai, con un movimiento rápido y preciso, le examinó la herida, sus dedos expertos palpando la carne herida con una extraña delicadeza. Sus ojos, aunque impasibles, no ocultaban una profunda comprensión de su sufrimiento, un gesto inesperado de compasión en medio de la hostilidad, un atisbo de humanidad en el corazón de un guerrero. Sin decir una palabra, levantó la mirada hacia el horizonte, un suspiro imperceptible escapando de sus labios, un momento de indecisión, quizás, una lucha entre la costumbre y la misericordia. Con un gruñido gutural, Tlechai la levantó con una fuerza sorprendente, su cuerpo tenso, listo para cualquier amenaza. El contacto fue breve, casi violento, pero Clara sintió un extraño consuelo en su firmeza. Una promesa silenciosa de seguridad la llevó a través del desierto como si fuera una pluma al viento. Sus pasos firmes y silenciosos, las estrellas comenzaron a brillar,
pequeñas chispas en la oscuridad que amenazaba con tragarlos enteros. La desconfianza era palpable entre ambos, pero un hilo invisible de esperanza comenzaba a tejerse en medio de la incertidumbre. ¿Podría este encuentro fortuito ser el principio de su salvación, o este solo un breve respiro antes de una nueva tragedia? En la inmensidad del desierto, un futuro incierto los esperaba. El refugio era una cueva escondida tras una cascada, un secreto susurrado por el viento y conocido solo por los pocos miembros de la tribu. El aire húmedo y fresco contrastaba con el calor abrasador del desierto, un respiro bienvenido para Clara, que yacía sobre una cama improvisada de pieles de animales. El fuego crepitaba en el centro de la cueva, pintando las paredes de piedra con sombras danzantes. El aroma a madera quemada, a hierbas medicinales y a tierra húmeda llenaba el ambiente, una fragancia reconfortante que calmaba sus nervios. A su alrededor, el silencio del desierto parecía penetrar las rocas, un silencio profundo y tranquilizador. Las mujeres de la tribu la atendieron con una eficiencia silenciosa y una ternura inesperada. Sus manos curtidas y expertas limpiaron y vendaron sus heridas, sus movimientos suaves y precisos. No necesitaban palabras, su comprensión traspase la barrera del idioma, un lenguaje universal de compasión. El silencio se convertía en un cálido abrazo. Clara sentía un calor que iba más allá del fuego, un calor que le llegaba al corazón, un cálido alivio a la herida de su alma. Los días se sucedían lentos y pausados, marcados por el ritmo del sol y la luna, la lenta recuperación del cuerpo y el alma. Clara comenzaba a confiar en Tlechaí y en las personas que la rodeaban, un proceso lento y gradual, como la eclosión de una flor desértica. Cada pequeño gesto, cada mirada compasiva, cultivaba una semilla de esperanza en el jardín de su corazón. Tlechaí, a pesar de su apariencia imponente, se acercaba a ella con cautela. Sus movimientos eran suaves como las alas de un búho. No hablaba mucho, pero sus ojos, profundos y penetrantes, transmitían una silenciosa promesa de protección. Sus pocas palabras, pronunciadas en un idioma que Clara aún no entendía, resonaban con una honestidad que traspase las barreras del lenguaje. Era un lenguaje del corazón, un susurro que le decía que no estaba sola, que estaba a salvo. El desierto, que antes había sido un símbolo de soledad y peligro, ahora se convertía en un espacio protector, un silencioso testigo de su lenta recuperación. Los sonidos del desierto, el susurro del viento, el canto de los pájaros, el lejano ladrido de un coyote, ya no eran sinónimo de miedo, sino de una tranquilidad que penetraba en su alma. La naturaleza, que había sido su enemiga, ahora se mostraba como una aliada silenciosa, una fuerza reconfortante que le ofrecía paz. El proceso de sanación, tanto física como emocional, era un viaje lento y pausado, pero en la cueva, abrazada por el calor del fuego y la compañía inesperada, Clara empezaba a encontrar una nueva esperanza. La noticia corrió como un reguero de pólvora, llevada por el viento a través de los cañones y los valles. Clara, la mujer desaparecida, había sido encontrada con vida. La información llegó a oídos de Nathaniel, su prometido, un hombre adinerado y poderoso, dueño de vastas extensiones de tierra, y acostumbrado a que se le cumpliera cada capricho. La noticia, sin embargo, no le trajo alegría, sino una furia fría e implacable. Clara era una pieza en su juego, una posesión que le había sido arrebatada, y la idea de que se escapara de sus garras era inadmisible. Su ambición y su control se veían amenazados. Inmediatamente, envió a 2 de sus hombres más confiables, hombres duros y sin escrúpulos, a recuperar a Clara. Los hombres, montados en robustos caballos, se adentraron en el desierto, sus rostros curtidos por el sol y sus ojos fríos e implacables. Llevaban consigo armas y dinero, dispuestos a usar la fuerza si fuera necesario. El desierto, inmenso y silencioso, se convirtió en el escenario de una nueva batalla, una batalla por la libertad de Clara. La amenaza se cernía sobre el refugio secreto, una sombra oscura que rompía la paz recién encontrada. La llegada de los enviados fue inesperada, pero Tlechaí, con su instinto agudo y su experiencia en la guerra, se preparó para defender su hogar y a la mujer que había llegado a considerar parte de su tribu. Su rostro, habitualmente impasible, se endureció, sus ojos chispeando con una furia silenciosa. No era solo la defensa de Clara, sino la defensa de su territorio, la defensa de su propia identidad. La amenaza se convirtió en un desafío personal, una prueba de su fuerza y su coraje. La paz se rompía. La lucha por la libertad de Clara se inició con un tenso silencio, un intercambio de miradas que presagiaban la tormenta. La negociación era imposible.
La diferencia cultural, la desconfianza profunda y la ambición de Nathaniel crearon un abismo infranqueable. Clara, entre la lealtad a Tlechay y el temor a Nathaniel, sentía que el terreno bajo sus pies se tambaleaba. El destino de Clara, su futuro, pendía de un hilo, sujeto precariamente al frágil equilibrio entre la compasión y la fuerza bruta. El conflicto estaba servido. La decisión, próxima. Las noches en la cueva eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por el crepitar del fuego y el susurro del viento. Clara, recuperándose lentamente de sus heridas, observaba a Tlechay, su salvador, mientras se sentaba junto al fuego, su rostro iluminado por las llamas, su figura, imponente y silenciosa, la fascinaba. Había en él una fuerza contenida, una profunda sabiduría que emanaba de sus ojos oscuros y penetrantes. No era solo su protector, era una presencia sólida y constante en medio del caos. El calor del fuego se mezclaba con el calor de sus miradas, un silencio cómplice que hablaba más que 1000 palabras. Clara, a pesar del miedo y la desconfianza iniciales, sentía una extraña atracción hacia él, una conexión profunda que superaba las barreras del lenguaje y la cultura. Sus ojos se encontraban a través de las llamas. Era una mirada silenciosa que les transmitía a ambos un profundo sentimiento, la necesidad de un refugio emocional en medio de la adversidad y la amenaza constante. El calor que sentían era solo el fuego o algo más. Un día, mientras Tlechay le curaba una pequeña herida en la mano, sus dedos rozaron los de ella, un contacto fugaz, casi imperceptible, pero cargado de una electricidad inesperada. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una sensación extraña y embriagadora. Era un sentimiento nuevo, un despertar de algo que había permanecido dormido durante mucho tiempo, enterrado bajo el dolor y la inseguridad. El peligro exterior, la amenaza constante del regreso de Nathaniel, se desvanecía por un momento, eclipsado por la intensidad de ese instante. Ese contacto, aparentemente insignificante, sembró la semilla de un amor prohibido, un amor que desafiaba las convenciones, las culturas, las circunstancias. Era un amor que brotaba en medio de la adversidad, alimentándose de la necesidad mutua, del respeto silencioso, de la creciente confianza. Un amor que desafiaba al desierto mismo, su inmensidad y su dureza. Era un amor que les ofrecía la promesa de un futuro mejor, aunque incierto, un futuro que podrían construir juntos, desafiando todas las probabilidades, un futuro fuera del tiempo, fuera de la guerra. El silencio del desierto, hasta entonces un bálsamo reconfortante, se quebró con el sonido de los cascos de caballos galopando a distancia, un sonido que resonaba con la amenaza latente de la violencia, un presagio que se adentraba en la cueva, rompiendo la tranquilidad recién encontrada. Clara, sentada junto al fuego, sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento de peligro que le heló la sangre. El calor del fuego parecía desvanecerse, sustituido por una gélida sensación de temor. Nathaniel, imponente en su traje oscuro y su rostro lívido de furia, descendió de su caballo. Su mirada, gélida y penetrante, se posó sobre Clara, llena de un odio que superaba cualquier explicación. No era la mirada de un amante despechado, sino la de un dueño que le habían robado su propiedad. A su alrededor, sus hombres se desplegaban, sus rostros endurecidos, sus armas listas para usarse. El aire se cargó de tensión, un silencio pesado y amenazante. Tlechay, con la mirada fija en Nathaniel, se interpuso entre él y Clara. Su rostro, normalmente sereno, estaba endurecido, sus ojos chispeando con furia contenida. No hablaba, pero su postura, firme e inamovible, dejaba claro su propósito. Era un enfrentamiento de voluntades, una batalla de miradas que presagiaba un enfrentamiento físico inminente. El aire estaba tenso, pesado, podía sentir la amenaza de violencia, una tormenta a punto de estallar. La amenaza latente de violencia colgaba en el aire, palpable y opresiva. Las armas brillaban a la luz del sol, un reflejo siniestro del peligro que se cernía sobre ellos. Clara, en medio de la confrontación, se sentía atrapada entre dos mundos, dos culturas, dos hombres. Su corazón latía con fuerza, un ritmo frenético que resonaba con la inminencia del conflicto. ¿Sería capaz de elegir su propio destino, o éste sería arrastrada por la fuerza de los acontecimientos? Nathaniel, con el rostro descompuesto por la rabia contenida, intentó una negociación. Sus palabras, pronunciadas con la arrogancia de quien se considera superior, resonaban con una amenaza velada. Ofreció dinero, una cantidad exorbitante, a cambio de Clara, pero sus palabras, llenas de desprecio hacia Tlechay y su cultura,
sonaban huecas y falsas. No era una oferta justa, sino un intento de comprar a Clara como si fuera una mercancía. El orgullo herido de Tlechay era palpable. Tlechay respondió con un silencio glacial, sus ojos oscuros como pozos sin fondo, fijos en Nathaniel. Su impasibilidad era más amenazante que cualquier grito de guerra. No necesitaba palabras para mostrar su rechazo. Su orgullo herido se manifestaba en la quietud de su postura. Nathaniel, acostumbrado a que se le obedeciera, se sintió desconcertado por esa silenciosa resistencia, una barrera imponente que se interponía entre él y su objetivo. El silencio tenso y cargado de energía se extendía prolongando la tensión. Nathaniel, incapaz de entender la cultura apache, la fuerza silenciosa que emanaba de Tlechay, intentó de nuevo, pero sus palabras fueron aún más llenas de rencor y amenaza. Sus argumentos se basaban en la ley, en la propiedad, en el derecho a poseer a Clara, ignorando por completo los sentimientos de ella y la protección ofrecida por Tlechay. Sus palabras sonaron vacías, vacías del significado que él pretendía darles. El abismo entre ambos, ya considerable, se agrandaba, cada palabra pronunciada excavando una fosa más profunda entre sus mundos inconciliables. La posibilidad de un acuerdo se desvanecía con cada palabra, cada gesto, cada mirada. El orgullo herido de ambos hombres, sus diferencias culturales, sus ambiciones irreconciliables, crearon un muro infranqueable entre ellos. La negociación, que había comenzado con una pizca de esperanza, terminó en un fracaso rotundo, presagiando un conflicto inevitable. El aire, cargado de tensión, se preparaba para explotar. La amenaza de la violencia se cernió sobre el desierto, como una tormenta inminente. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo con tonos de fuego y sangre, Clara decidió confesar su secreto. El peso del pasado, una carga que había llevado en silencio durante tanto tiempo, la oprimía. Sus ojos, llenos de una tristeza profunda, se posaron en Tlechay, buscando comprensión, buscando consuelo. Su voz, apenas un susurro, comenzó a relatar una historia de engaño y manipulación, una historia de un compromiso forzado, de un futuro que nunca había deseado. Su confesión fue dolorosa, una lenta e implacable revelación de una verdad que había permanecido oculta durante años. Habló de su familia, de las ambiciones de su padre, de un compromiso arreglado con Nathaniel, un hombre rico y poderoso que la veía como un trofeo, no como una persona. Fue una historia de opresión, de manipulación, de un futuro robado, un futuro que había sido forjado sin su consentimiento. Las palabras escapaban de sus labios con la pesadez de las piedras, cada una cargada de dolor y arrepentimiento. El silencio que siguió a su confesión fue profundo y significativo. Tlechay, aunque no entendía todas las palabras, comprendió la esencia de su dolor, la opresión que había sufrido. Sus ojos, profundos y oscuros como un pozo sin fondo, expresaron una compasión silenciosa, una comprensión que trascendía las barreras del idioma. Clara, por primera vez, sintió que su carga se aligeraba, que su secreto, al ser compartido, perdía parte de su poder. El peso del pasado disminuía lentamente. La verdad, al salir a la luz, cambió todo. La amenaza de Nathaniel, que antes parecía insuperable, se convirtió en algo más manejable. Clara, liberada del peso de su secreto, se sintió más fuerte, más decidida. Su relación con Tlechay, ya profunda, se fortaleció aún más. La verdad, aunque dolorosa, fue el primer paso hacia su libertad, hacia su redención. Su historia tomó un nuevo rumbo, un rumbo que antes parecía inaccesible. El enfrentamiento fue inevitable. Un grito, un movimiento rápido, y Nathaniel se abalanzó sobre Tlechay, sus puños golpeando con la fuerza de un martillo. Tlechay, ágil y silencioso como un puma, esquivó los golpes con una facilidad sorprendente, sus movimientos fluidos y precisos. El aire se llenó de sonidos, el crujido de los huesos, el golpe sordo de los puños contra la carne, los gruñidos de esfuerzo y rabia. Era una danza violenta, una batalla cuerpo a cuerpo en medio del desierto. Clara observaba la escena horrorizada, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. El miedo la paralizaba, un nudo frío que le apretaba la garganta. La violencia era brutal, sin piedad, un torrente de golpes y patadas que resonaban el silencio del desierto. El suelo se teñía de rojo, una mancha creciente que contrastaba con la arena dorada. La desesperación la inundaba, una ola inmensa que la amenazaba con tragarla por completo. El estruendo de la pelea era ensordecedor, un rugido animal que rompía el silencio del desierto. Los golpes se sucedían con una rapidez vertiginosa,
cada uno cargado de rabia y desesperación. Nathaniel, con su fuerza bruta, trataba de someter a Tlechay, pero el apache, con su agilidad y su conocimiento del combate cuerpo a cuerpo, se defendía con una habilidad asombrosa. Era una batalla de titanes, un choque de fuerzas opuestas que sacudía el desierto hasta sus cimientos. La tierra temblaba bajo el impacto de sus cuerpos, un testimonio silencioso de la fuerza brutal desplegada. El miedo, la desesperación, la rabia, eran palpables en el aire, una mezcla tóxica que amenazaba con sofocarlos. Clara, presa del pánico, solo podía mirar, impotente, mientras la batalla se desarrollaba, sin saber quién saldría victorioso, quién ganaría esta batalla. Sobrevivirían ambos. El polvo se asentaba lentamente en el aire. El silencio que seguía al enfrentamiento era aún más pesado que el rugido de la batalla. Tlechay y Nathaniel, ambos heridos, se miraban con una mezcla de odio y agotamiento. Clara, en medio de la escena, sentía que su corazón se desgarraba. Debía tomar una decisión que definiría su futuro, el de Tlechay y el de su propio pasado. El peso de la decisión era inmenso, una carga que le oprimía el pecho. Era un dilema moral que la desgarraba. Por un lado, Nathaniel, su prometido, el hombre que representaba su pasado, su familia, su posición social, un pasado de opresión y engaño que ahora, con su confesión, había quedado al descubierto. Por otro lado, Tlechay, su salvador, el hombre que la había rescatado del desierto y le había ofrecido un hogar, un lugar donde finalmente se sentía segura y querida. Su corazón se encontraba dividido en dos. El futuro pendía de un hilo, sujeto a su decisión. Si elegía a Nathaniel, regresaría a una vida de opresión, a una sociedad que la había rechazado. Si elegía a Tlechay, enfrentaría el rechazo de su propia familia, la ruptura de los lazos que la unían a su pasado. El miedo a la soledad, a la incomprensión, se mezclaba con el anhelo de libertad, de un futuro que ella misma eligiera. La decisión era suya, y la responsabilidad era inmensa. En ese instante, en medio del silencio y la desesperación, Clara supo lo que tenía que hacer. Su decisión, aunque difícil, estaba firmemente arraigada en su corazón. Era una decisión que marcaría para siempre su vida, que definiría su identidad, que la liberaría de las cadenas del pasado. La decisión fue un acto de valentía, un testimonio de su fuerza interior, un comienzo hacia un futuro incierto, pero un futuro que sería suyo, elegido por ella, sin imposiciones, sin manipulaciones. Un nuevo comienzo. El dolor físico era una punzada constante, un recordatorio brutal del enfrentamiento. Las heridas de Tlechay, profundas y sangrantes, fueron atendidas con cuidado por las mujeres de la tribu. Clara, con manos temblorosas, ayudó en lo que pudo, sus propios moretones y rasguños un eco silencioso del combate, pero el dolor físico era solo una parte, una pequeña fracción del sufrimiento que los inundaba. Las heridas del alma, mucho más profundas y difíciles de curar, comenzaron a hacerse presentes. El dolor de la pérdida, aunque no de una vida, sí de un pasado que ya no existía, era un peso insoportable. Clara sentía la ausencia de su antigua vida, la vida que había creído desear, un pasado de opresión y engaño. El arrepentimiento la carcomía, el recuerdo de su compromiso forzado, de su vida enjaulada, se agolpaba en su mente como una nube oscura. La culpa y el arrepentimiento la mantenían cautiva. El peso del arrepentimiento era un lastre pesado en su alma. Habría hecho las cosas de otra manera, habría podido evitar el enfrentamiento. Las preguntas la atormentaban, una cadena invisible que la mantenía atada al pasado. Pero en medio de la tristeza, una nueva esperanza comenzaba a brotar. La decisión que había tomado, aunque dolorosa, le había traído una sensación de libertad que antes no había conocido. La culpa se mezclaba con la libertad recién conquistada. La búsqueda de la paz interior era un viaje largo y difícil, pero Clara sabía que tenía que emprenderlo. El silencio del desierto, que antes la había llenado de terror, ahora le ofrecía un espacio de reflexión, un lugar donde podía sanar sus heridas, tanto físicas como emocionales. En la compañía de Tlechay y la tribu, en medio de la belleza imponente del desierto, encontraba un consuelo inesperado. La paz interior se construye día a día. La vida en la tribu, lejos del ruido y la opresión de la sociedad blanca, era un bálsamo para el alma de Clara. Los días transcurrían con una serenidad inesperada, marcados por el ritmo lento y constante de la naturaleza. El sol nacía cada mañana pintando el cielo con tonos vibrantes, y se ponía cada noche dejando tras de sí un espectáculo de color que llenaba el espíritu de paz. Clara, aprendiendo lentamente las costumbres y el idioma de la tribu, comenzaba a sentirse parte de esa comunidad,
encontrando un hogar donde no había prejuicios, solo aceptación. Con Tlechay, la construcción de un nuevo hogar era un proceso lento y paciente, como el crecimiento de una planta en el desierto. No había prisa, solo la certeza de que estaban construyendo algo sólido y duradero. Compartían silencios cómplices, miradas que transmitían más que palabras, pequeños gestos que fortalecían su vínculo. El amor que había florecido en medio de la adversidad se afianzaba día a día, como la raíz de un árbol que se hunde en la tierra, buscando su sustento. La reconciliación con el pasado era un proceso gradual, un viaje interior que exigía tiempo y esfuerzo. Clara, con la ayuda de Tlechay, empezó a comprender sus propias acciones, el peso del pasado que la había condicionado. Aprendió a perdonarse a sí misma, a aceptar sus errores, a liberarse de las cadenas del arrepentimiento. El pasado, aunque doloroso, ya no la definía, era solo una parte de su historia, un capítulo que había cerrado para comenzar uno nuevo. La promesa de un futuro mejor, aunque incierto, era un faro de esperanza. Clara y Tlechay, juntos, construían una vida nueva, una vida basada en el respeto, el amor y la libertad. Lejos de la opresión y el prejuicio, encontraban su propio camino, su propio destino. El desierto, que antes había sido un símbolo de soledad y peligro, ahora se convertía en su hogar, un lugar donde podían crecer, aprender y amar. Un futuro lleno de promesas, sin cadenas del pasado. El camino hacia la sanación comenzó con el perdón. No era un proceso fácil, ni rápido. Clara, sentada junto al fuego, miraba las llamas danzar, cada chispa un eco de su pasado turbulento. El rencor hacia su familia, hacia Nathaniel, hacia la sociedad que la había oprimido, era un peso que la había mantenido cautiva durante años, pero ahora ese peso empezaba a aligerarse, como si el fuego mismo estuviera consumiendo la amargura que la había envuelto. Perdonar a su padre por la opresión y el engaño fue el primer paso. Entender sus motivaciones, aunque no justificarlas, fue un proceso de aprendizaje doloroso. Clara comenzó a ver a su padre no como un monstruo, sino como un hombre producto de su tiempo, de su cultura, de sus propias limitaciones. No era una justificación, sino un intento de comprensión, de encontrar una forma de liberarse del odio que la había consumido durante tanto tiempo. La comprensión reemplaza al rencor. Perdonar a Nathaniel, por su arrogancia y su falta de respeto, fue aún más difícil, pero Clara entendió que su comportamiento era el reflejo de una sociedad que valoraba la riqueza y el poder por encima de la humanidad. El entendimiento, aunque doloroso, le permitió liberarse de la necesidad de venganza, de la amargura que la había mantenido encadenada. La ira se desvaneció lentamente, dejando espacio a la compasión. La compasión reemplaza a la ira. La aceptación de la realidad, con todas sus imperfecciones y sus dolores, fue el último paso en su camino hacia la sanación. Clara comprendió que el pasado no se podía cambiar, pero sí aprender de él. Aceptó su historia, tanto la luz como la sombra, reconociendo que cada experiencia, incluso las más dolorosas, la había transformado en la persona que ahora era, una persona más fuerte, más sabia, más compasiva. La aceptación, el último paso hacia la paz interior. El amor que había nacido en medio del caos, del miedo y la violencia, encontraba ahora su eco en la armonía de una vida nueva. Clara y Tlechay, sentados junto al fuego, se miraban con una ternura profunda, un amor silencioso que llenaba el espacio entre ellos. El pasado, con sus heridas y sus sombras, parecía lejano, casi un sueño. El presente, en cambio, era una promesa de paz, de tranquilidad, de un futuro construido juntos, con paciencia y amor. La paz del corazón, tan anhelada durante tanto tiempo, se había instalado finalmente en Clara. La carga del pasado, con su peso de culpa y arrepentimiento, se había desvanecido, dejando espacio a la serenidad. La aceptación de su historia, con todas sus imperfecciones y sus dolores, le había traído una paz profunda y duradera. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino la artífice de su propio destino, dueña de su futuro. La paz era un sentimiento constante, la fuerza del amor, un amor que había nacido en medio de la adversidad, la sostenía en su nuevo camino. Era un amor que desafiaba las convenciones, las culturas, las circunstancias, un amor silencioso, pero profundo, que le daba la fuerza para seguir adelante, para construir un futuro mejor. El amor de Tlechay era un faro de luz en su vida, un escudo contra la adversidad. El amor era su mayor fortaleza, el encuentro que había cambiado para siempre el rumbo de su vida. Ese encuentro en el desierto había sido un punto de inflexión. De las cenizas del pasado, de la oscuridad del dolor,
Había surgido una nueva esperanza, un nuevo amor, una nueva vida. Clara, con Tlechay a su lado, estaba lista para enfrentar el futuro, sabiendo que el amor, la fuerza y la perseverancia podían superar cualquier obstáculo. El futuro es una hoja en blanco. Su historia, nacida en el corazón del desierto, trascendía sus límites, extendiéndose más allá de las áridas llanuras y los cañones rocosos. Era una historia de supervivencia, de amor, de redención, una historia que resonaba con la fuerza de un tambor ancestral. Era una historia de esperanza, un faro de luz en la oscuridad, un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad, para encontrar la fuerza en medio del dolor, para construir un futuro mejor a partir de las cenizas del pasado. La historia se extiende más allá del desierto. El amor de Clara y Tlechay, un amor nacido en medio del caos y la violencia, se había convertido en un símbolo de esperanza, un testimonio de la capacidad de encontrar la conexión y la felicidad incluso en los lugares más inhóspitos. Su historia, una historia de superación y redención, resonaba en cada rincón del desierto, un eco que se extendía más allá de sus fronteras. Era una historia que inspiraba, que fortalecía, que daba aliento a aquellos que habían sufrido, un ejemplo de superación personal. Su historia trascendía el simple relato de un encuentro fortuito en el desierto. Era una historia sobre la capacidad del espíritu humano para encontrar la fortaleza en la adversidad, para perdonar, para reconstruirse, para encontrar el amor en los lugares más inesperados. Era una historia sobre la búsqueda de la identidad, sobre la superación del trauma, sobre el poder de la esperanza para iluminar, incluso los caminos más oscuros, un viaje de autodescubrimiento y superación. ¿Quieres ser parte de más historias como esta? Historias donde el amor y la esperanza florecen en los lugares más inesperados, historias que te calientan el corazón y te inspiran a superar tus propias adversidades. Suscríbete ahora para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias del lejano oeste. Dale like, comenta y comparte con tus amigos, para que ellos también puedan disfrutar de estas aventuras épicas. Toca la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por acompañarnos.